Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Arrancamos la semana, hoy es lunes y bueno, con el país lleno de muchas expectativas. Hasta amenaza de tormenta tropical ahí. Sí, esas amenazas de tormenta tropical, las amenazas de tormentas políticas son las complicadas. Esas son las negativas. Las de tormenta tropical traen agua. Sí. Entonces, esas aguas... Hasta para beneficiar el salto al limón que está seco. Sí, y otros saltos, incluyendo el salto de la pulga. Bueno, Clive, cuando llueve, yo siempre lo he planteado aquí, hay muchas cosas que se resuelven, excepto aquellos ciudadanos que viven en lugares vulnerables, donde hay cañadas que se desbordan y ranchos que están a la orilla de cualquier derrico, y al saturarse el suelo, se van a pique los ranchos y esto trae muchas veces tragedias para familias humildes. Así es. Esos son, yo diría, en sentido general, los mayores pesares que pueden provocar. Pero de lo contrario, las presas se llenan. El ambiente, el entorno se limpia, se desintoxica. Sí. Y reverdece el campo, reverdece todo. Aquí lo que pasa también, Danilo, que se pierde mucha agua. Hay todavía un porcentaje altísimo. Sí, ese es un gran problema que debe resolverse. Yo descubrí eso el otro día porque yo creí que ya con las grandes presas que aquí se han hecho, No, todavía hay mucha agua que se pierde. las varias presas que aquí se han hecho, desde cuando Balaguer, que ya no se perdía tanta agua. Yo recuerdo una vez que fui por allá, por el sur largo, por ahí, y bueno, me cogí un aguacero grandísimo por allá, y yo no sé cuál de esos ríos fue. Oye, pero una cosa tremenda, yo venía después, ese río desbordado por todo, hace muchos años de eso. Sí. Yo estaba ya adulto, pero recuerdo perfectamente que eso fue una cosa, y yo pienso que ya esas cosas no se dan, porque ya con las presas que hicieron, parte de esa agua se recoge. De todas maneras, es comprobable que hay una cantidad de agua que se pierde. Sobre todo en la línea noroeste, donde hace falta una presa que hay muchos lugares. Sí, para resolver las sequías periódicas. Y hay lugares donde la situación no es de gran presa, sino de pequeñas presas, que realmente, mira, que se evite que el agua llegue al mar. Ya yo lo he dicho que aquí, por ejemplo, cerca del puente Lucas Díaz, del lado de arriba, le han comido todo eso a lo largo de la recta de Galeón, cuando usted va para el sur, antes de llegar al cruce de Ocoa. De lado y lado, de esas areneras, han hecho una cantidad de cráteres. Y entonces eso ha hecho que el agua se escurra por debajo, se vaya por allá. Y como el mar ya no está tan lejos, el agua se mete por abajo y se junta con el agua salada, el agua dulce. Así es. Entonces eso es un crimen, que no se haya podido buscar una solución a esto. Ahí en el puente Lucas Díaz, usted está, qué sé yo, no sé si kilómetro y pico, o quizás menos, el del mar. Ya eso está cerquita. Y sin embargo esa agua se va por abajo y se pierde. Esa agua, y en muchos otros lugares, hay que buscar la forma de represarla. Sí. Tú sabes dónde quieren hacer un represamiento político, en la facción del presidente Medina. Ahora, después que él habló, hay gente que está diciendo que si compiten como tal la cosa, pues tú sabes que hasta Reinaldo, que medio se estaba retirando, retornó a la lisa, y hoy creo que tiene esta tarde otra conferencia de prensa anunciando nuevos respaldos. Pero mucha gente dice que Tú dijiste medio se retiraron. Ellos no se retiraron ninguno. Lo que pasa fue que no crecieron ninguno. Porque realmente ellos no tienen el peso específico. Eso es igualito que si tú pones a un peso mosca o peso qué sé yo qué cosa. Con hay peso mime también. No, mini moca. Mini moca, pero mime no. No. Bueno, con un estilo, por ejemplo, un peso pesado a los Mike Tyson o cosas por el estilo. Oye,
¿qué es lo que va a pasar? Que te va a dar un solo vejigazo. Así. Y entonces, gente que no realmente no reúne las condiciones. ¿Tú recuerdas aquella vez cuando las aspiraciones del doctor Peña Gómez o la competición del doctor Peña Gómez con Leonel, que Peña decía que no competía, que él no iba ¿cómo se llama? A perder su tiempo. A perder su tiempo con pollito, debatiendo con un pollito. Con un pollito y cosas por el estilo. Entonces, el que se considera ganado o que tiene gran posicionamiento no tiene por qué estar perdiendo el tiempo. En el caso de el sector de Danilo, lo primero es que allí el líder del sector es Danilo realmente, Sí. que está impedido constitucionalmente y que ya declinó por una serie de razones. No porque él quisiera o porque él quería, sino porque no podía. No, las circunstancias Las le obligaban. circunstancias eran totalmente adversas. Circunstancias locales y circunstancias externas. Ilegales y constitucionales. Y constitucionales. Pero tú sabes qué es lo que pasa, que Gonzalo Castillo, un grupo, está diciendo que el hombre es Gonzalo Castillo y que todo debe retirarse, lo que ha molestado y ofendido a mucha gente, entre ellos mi amigo Carlos Amarante Hay mucha gente de adentro. Sí, que dice, bueno, pero vea, acá nosotros renunciamos a los ministerios y nos lanzamos a hacer candidaturas. Y ahora este que se quedó en su ministerio quiere venir se quedó picando ahí hasta... pero bueno. Y que tú sabes que él tiene una claque montada, porque hay una organización que se llama de que el pueblo manda, que es él que la financia. El mismo que la manda. Entonces, bueno, mira, y tú sabes que yo creo que sí, que Gonzalo Castillo debe ser. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Mira, porque los otros no han despuntado, no han despegado, no tienen el peso específico que se necesitaría para... Incluso se ha comprobado ya que tú lo sumas a todos, tú lo juntas a todo y realmente no tienen, la sumatoria no da para ponérselo al lado de contrapeso al expresidente Fernández, que yo no veo cuál es el problema de tener que buscarle un competidor, buscarle un contraparte, porque yo creo que nobleza obliga. Después que Leonel Fernández hizo presidente a Danilo Medina, después que vino el apoyo que hubo de él y de su esposa y de toda la logística que se produjo aquella vez. Y que se fue a hacer campaña. Para que Danilo Medina fuera presidente, porque recordemos que Hipólito estuvo a punto de echárselo en un bolsillo. Sí. Por poco estuvo a punto de ganárselo. Sí. Con el país entero en contra, aquella vez cuando Atuey dijo que votaran por quien fuera, pero no por Hipólito. Entonces, pero de todas maneras, con el país en contra, Hipólito sacó 1.200.000 votos y estuvo a punto de ganarse a Danilo Medina. Y con todo y eso, Leonel se lo echó encima y se fue a hacer campaña, habló por allá de unos dineros que iba el Estado a invertir, o sea, agilizar una serie de obras, porque eso fue lo que pasó, para que esas obras no se quedaran a medio talle. Claro. Y esa dinámica económica y iba a correr dinero y entonces esas cosas ayudaban al proyecto del PLD y la continuación del PLD en el poder. Bueno, entonces yo creo que nobleza obliga. ¿Por qué usted ofuscarse o centrarse en aquello de ni tú ni yo? Bueno, tú te has impedido, pero yo no. Pero ¿por qué tenemos que irnos a los dos? Claro. Entonces, eso es lo que uno no entiende. Entonces, bueno, resulta que ninguno marcan de los que han estado proponiendo, buscando que un supuesto del fin del presidente Medina. Danilo Medina. Pero ninguno marca. Resulta que el senador, presidente del Senado, Reinaldo Pared, 23 senadores le ofrecen respaldo. Eso salió, una rueda de prensa, eso salió el primer día, pero ya se supone, si hubiese sido a Gonzalo Castillo que le ofrecen 23 senadores, le ofrecen, eso aparece hasta en el canal de La Mona. Sí. En todas partes se hubiese aprovechado ese respaldo. Entonces, ese respaldo no fue significativo para nada, porque mañana escogen a Gonzalo Castillo o escogen a otro del sector de Danilo y todo el mundo se va, y esos senadores se van para allá. Hay mucha gente que sospecha eso. Lo que indica que no son de Reinaldo. Y entonces, así mismo, ni son de Navarro, ni son de nadie. Entonces, Domínguez Brito es hasta cierto punto uno de los mejores, si no el mejor, de los que aparecen ahí. Pero resulta que Domínguez Brito no es de Danilo Medina.
No. O sea, no es de la confianza, no es del entorno. Del entorno. Él ha coincidido en esta última etapa, para no coincidir con Leonel, él coincide con Danilo, pero no es de la confianza de Danilo Medina. Y entonces, bueno, Amarante sí, pero no tiene las condiciones. Temo, bueno, nuestro querido amigo Temo, mi gran amigo, sabe uno que no tiene, no es su momento, que faltan una serie de cosas, no quiero decir más cosas, ni siquiera ligarlo a la estela que todavía arrastra del caso de Bre. Le empañaron bastante Se le empañaron las cosas. Él tiene una estructura, es un hombre que se ha preparado. Tiene una estructura y es un hombre preparado, pero y conoce importantes un hombre de gobierno. Aspectos del Estado, porque ha estado en el Estado, que no le ha sabido agradecer a Leonel Fernández para nada esa experiencia que le permitió asimilar durante 12 años de ministro, bueno, primero como administrador de la corporación, que no hizo nada y que fue un desastre en la corporación. Recordemos que hubo que poner segura después. Y bueno, entonces, no fue necesariamente un hombre exitoso en el aspecto energético. Entonces después, bueno, un técnico calificado y una figura... Como administrador de la economía y todas esas cosas. Importante. Sí. Administrador de la economía, pero que también él le preguntaba, el presidente Fernández preguntó en algún momento, ¿cómo va la ciudad? No, todo va bien. Y termina el gobierno, entonces resulta que Temo comienza a hacerle unas críticas. Yo oí al presidente Fernández un día en un entorno bastante cercano, 3, 4 personas, quejarse en privado de esa situación. Dice, yo me llevo, tú eres el jefe del área económica, y entonces me dice que todo está bien, que no hay problema y que todo va bien. Entonces nada más hace salir del gobierno y comienza a decir, entonces si no estaba mal, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa, verdad? Pues entonces, esa es una parte, un dolorcito que tiene el presidente Fernández de Temo. Bueno, entonces seguimos. Resulta que Gonzalo Castillo, que creo que hoy ya él hizo su carta de renuncia, según los datos que se tienen. Él dice que está reflexionando, no está reflexionando nada. No, estaba redactando la carta. Está preparando equipo hace tiempo. No, el equipo está preparado, está todo preparado. Entonces ya está consignas y todo. Entonces yo por eso decía que ¿cuál es el mejor Gonzalo? ¿Por qué? Porque Gonzalo es del entorno del presidente Medina. Sí, es un hombre de... Aportó recursos para la campaña, para que Danilo fuera presidente. Aportó recursos personales. Él tiene muchos recursos, ahora tiene más, por supuesto. Sí. Bueno, porque incluso del Pero Estado... alguna gente dice, sobre todo PLDistas, que él es un PLDista que llegó en helicóptero ayer. Bueno, yo no sé, pero él llegó bien montado. O sea, claro. Llegó bien montado y con una cartera bien abundada. Pero claro. Ampulosa. Entonces, bueno, y eso ha aumentado como es natural, porque, qué sé yo, hay veces que los juegos del poder producen esas cosas, esos beneficios. Si usted está en la oposición, los cuartos no rinden, los cuartos nada más hay que se saca y se acaban. Pero si usted está en el poder, yo no sé por qué, pero van fluyendo y van aumentando. Sí. Y entonces, yo no sé por qué será. Pero bien, las vías se ponen más expeditas. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo que él es el mejor porque él tiene una impronta, él tiene una dinámica, es el funcionario, entiendo yo, el más dinámico de la gestión del presidente Danilo Medina. Entonces, por tener esa dinámica, por manejarse como se maneja, es muy político, técnico, pero ha devenido en uno de los más activos políticos del PLD, al punto de que ya es miembro del comité político. Sí. Entonces, bueno, por la cercanía de con Danilo Medina, que lo llevó allí. Entonces yo creo que él es excelente para candidatearse a la primera para caer en la segunda. Candidatearse a la primera para caer en la segunda, porque yo creo que si realmente Danilo... ¿Tú crees que ha batido? Sí, porque si Danilo quiere realmente una cuota importante de poder, o que un sector lo represente sus intereses dentro de un próximo gobierno, puede ser Gonzalo Castillo, que es de su entorno. Pero como segundo, y a Leonel Fernández le vendría, mira, de maravilla ponerlo a trabajar. Porque él es muy dinámico, le daría otra área, porque se supone que un ministro de Obras Públicas tendría que ser del gobierno de Leonel. Entonces, pero bien, ponerlo a trabajar porque Gonzalo ha devenido en un dinámico funcionario público. Claro. Y eficiente. Es un exitoso empresario privado.
Sí, sí, bueno, pero de exitoso empresario privado es que él viene al gobierno. Claro. Y entonces, claro, el éxito ha seguido creciendo después de a partir del gobierno. Esos helicópteros vuelan altos. Los helicópteros que tiene una compañía de eso consiguen más vuelos, más viajes, más servicios. Pero claro. Bueno, se entiende. Entonces, yo particularmente entiendo eso. El de ellos, que tú los juntas toditos, los otros, toditos, y no marcan nada en las encuestas, y tú no sacas, tú los exprimes a toditos para sacar uno, y no sacan uno con la capacidad y las calidades para que pueda competir con Leonel Fernández. Entonces, bueno, en una negociación, que es lo que yo creo, si ellos quieren seguir en el poder, o tener un buen desempeño. Entonces, bueno, una negociación, Gonzalo se candidatea primero a la primera, pero para caer en la segunda, y entonces sería la representación de Danilo Medina en un... ¿Tú entiendes que eso facilitaría un acuerdo? Porque sería el acuerdo interno sobre esa base. Digo, eso no lo facilitaría, porque yo no sé dónde que está el tranque. Desde mi punto de vista hay un asunto de ego y de cosas por el estilo. Yo quiero superar a Leonel, que por eso él quería 3. En el fondo, sí. Él lo llegó a decir, que tuvo alimentar, eso no lo inventó nadie, lo que confirma que es verdad, o los temores y las que sé yo que habían, y los esfuerzos para que se respetara la Constitución y que no se violentara la Constitución y que no hubiera reelección o que no hubiera habilitación, era porque realmente lo acaba de confirmar en su discurso que presidente. A propósito, y salen unas declaraciones del Pidio Báez que fuera... No hable del Pidio Báez, que hable de Danilo, porque eso realmente... él se sacrificó. No, hombre, no. Porque no. Cuando tú estás hablando de cosas serias, porque aquí hay una cantidad de mercenarios, ya lo escribí, que aquí hay una cantidad de ingratos y de mercenarios que tienen la política y el país dañado. Porque fíjate que ahora, oye, ingratos y mercenarios... Sí, esos dos nada más, sectores, tienen al país y la política dañados, porque como mercenarios al fin son capaces que después que el presidente Danilo Medina declina, entonces ahora para que no se vea que, bueno, el problema no era Danilo, si era Danilo el problema, ya él declinó, vamos entonces como quiera a hacer un traje a la medida y vamos a habilitarlo. Entonces, ¿a quién se le ocurre eso? A Hipólito, que siempre se ha dicho que se la van. Él y Danilo. Él y Danilo, que se la van. Yo no sé qué construcciones tiene que ver ahí, o qué cosas, qué aportes, o qué cosas hay ahí, o qué manitas le habrá dado Gonzalo Castillo. Gonzalo, por cierto. Manitas en el sistema, en el asunto interno, y a Luis Abinader que no se descuide. Eso sí. Que no se descuide, porque Hipólito llegó a decir que él inscribió más gente que Luis Abinader. Que no se descuide. Entonces, ¿cuál es el interés del Partido Reformista, de Quique y de Henao? ¿Cuál es el interés de ellos dos? Eso resulta raro. Oye, ¿cuál es el interés de ellos dos después de haber proclamado públicamente que no apoyaban ni era conveniente la reforma? Que después entonces ahora Hipólito, Quique y Henao dicen que están de acuerdo con la reforma. Señores, como le dice la FINJO, es una insensatez, es una irresponsabilidad. Sobre todo cuando uno entendía que era caso cerrado. Oye, es una barbaridad, una irresponsabilidad mayúscula venir a esta altura de juego con las elecciones encima. Cuando hay una cantidad de cosas, de instituciones que no están fuertes, de leyes que todavía no tienen su reglamento, y que por tanto no se están aplicando, y que hay un arroz con mango que le van a crear al país y a la Junta, al sistema electoral y a todo, a la tranquilidad de este país, volver otra vez a lo mismo, que no, ya no es Danilo, es que ahora le vamos a resolver el problema desde fuera, habilitándolo. Entonces yo creo, y el caramelo envenenado de 2 o 3 o 4 puntos vamos a meter allí para justificar una modificación constitucional. Si es cierto que hay muchas leyes que no sirven para muchas cosas, o que son frágiles, o que permiten cualquier cosa, entonces, y que hay que, los benditos candados aquellos, hay que, más que candados, hay que buscar más cosas más fuertes que candados para proteger a la Constitución. Pero eso hay que hacerlo cuando salgamos de este atolladero que nos hemos metido, que venga una tranquilidad, luchar por un proceso lo más transparente posible, lo más democrático posible. Y entonces, bueno, salimos de ese lío, entonces, bueno, vamos ahora a concertar, vamos a preguntarle a los distintos sectores de la sociedad cómo vamos a resolver lo que haya que modificar.
pero porque a unos cuantos mercaderes ahora para sacar unos cuartos en campaña ahora, porque no es para otra cosa. Andan con un cuchillo en la boca o una sierra. ¿Tú me entiendes? Una sierra. ¿Tú recuerdas un amigo que andaba una vez con una pala recogiendo todo en el área de la comunicación? Sí, Entonces, bueno, estos andan con una sierra recogiendo todo en campaña, queriendo cobrar, aunque no ganen elecciones o aunque no participen en elecciones, pero ellos cobran. Entonces, eso no... Cada pero ven proceso acá. va bien. Entonces, hemos invitado en el día de hoy a nuestro querido amigo, el diputado Fidel Santana, del Frente Amplio. Lo hemos invitado. Es de los diputados en quien creemos y vemos como voz. Le hicimos campaña. Voz representativa, voz alta en el Congreso. Sabíamos que cuando él aspiró a esa posición, en él había, y en varios otros jóvenes, Faride y unos cuantos más que estuvimos auspiciando desde fuera, para que el Congreso fuera lo mejor. Mira, si ese Congreso estuviera compuesto por Fidel, Fidelio, Faride y un grupo de gente de muchos otros partidos, donde nadie tuviera la mayoría, en ese despelote de que uno tiene esto, otro aquello, y hay que hablar con todo el mundo, no se salieran con las vagabunderías que a cada rato se quieren salir. Cuando hay un sector o un partido, sea blanco, sea morado, sea rojo, que tiene la mayoría y que manda y dirige todo. La pluralidad en el Congreso es lo que garantiza que ese equilibrio, esa equidistancia pueda evitar cualquier vagabundería. Es verdad que muchas veces se ponen todos a una y a veces traban muchas situaciones que pudieran ser positivas o transformadoras, pero por lo menos trancan la compuerta y evitan muchas vagabunderías. Cuando hay desbordamientos como los que hubo recientemente y como los que quieren seguir manifestándose con el tema de la reforma, no es el momento de reforma. Solamente insensatos o mercenarios se atreven a eso. Decía que Fidel fue de los que llevó su voz bien alta advirtiendo, están ofreciendo unos cuartos, están queriéndole llegar a donde quieran, a donde aspiren, y hay gente ahí capaz de cualquier cosa. Y bueno, esas denuncias sirvieron, o advertencias sirvieron para ir frenando un poco, hasta que después se advirtió desde más allá, van a quitar visa, van a poner en listas especiales a determinada gente. Entonces todas esas cosas pudieron haber influido para que finalmente el mercado persa que se había abierto, donde entren todos y se querían comprar a todo el mundo, y se decía que los votos no estaban, que los votos estaban, pero mentira. Mentira, por eso te dije, no hable del Pidio cosas. Habla de gente seria, de gente que esté realmente... ¿Sabes que yo no me lo imaginé nunca, somos viejos amigos, en esos trajines en que se metió? Todos los días me extrañaba más, yo decía ya no conocerlo. Ahí hay muchísima gente que no se respeta, no en el Congreso, no, en la sociedad, sociedad. Y entonces, bueno, Fidel viene en el día de hoy a conversar con nosotros, agradecemos que haya aceptado nuestra invitación hace día que queríamos hablar con él y no lo habíamos localizado, pero ya está con nosotros. Tenemos que hacer una pausa por coordinar el tema del tiempo, pero nada, por ahí en ese orden vamos a enrumbar la conversación con él, que él nos dé su opinión de el resultado de sus saludables advertencias y de los temores que todavía se ciernen. Ahora después que Danilo declina, entonces ahora quieren algunos cuantos que no se respetan ellos mismos, ni respetan al país. Quieren ahora que no, vamos a habilitar y vamos a modificar de nuevo con el mismo tema. Entonces, vamos a ver por ahí, ya la Finjus habló. Yo no sé, suerte que habló la Finjus, está un poquito calladita también en las últimas semanas. Creo que fue el periódico El Día. Como el CONE, que metió el presidente del CONE, ahora salió a hablar, a felicitar al presidente porque se declinó, pero como el avestruz metieron la cabeza en la tierra, fue un zafacón que metieron la cabeza. La gente del CONE hizo grupo de tarea y mandó uno para donde Hipólito, otro para donde Danilo, otro para donde Luis. No, pero unos grandes irresponsables. Aquí hay una crisis de liderazgo en todos los aspectos. Los empresarios callados, qué sé yo quién, qué sector callado. Oye, le dejaron solamente a los voceros de la oposición, los pocos que había.
o los muchos del gobierno que estaban, lo dejaron solo y se supone que ese liderazgo que debía hablar por Campo de Moya era reeleccionista, Claro. que sé yo quién reeleccionista, y otros callados. Y bueno, incluso hicieron un encuentro en el este, entregando un pergamino al presidente, "No, estamos con ustedes, siga para adelante, bateo y corrido", todo eso hicieron. O sea, ¿quién había visto eso? Señores, no se veía cuando Balaguer, en ninguno de los otros gobiernos se veía eso. Realmente, en las posiciones... Y cuentan los bombazos de Payo Ginebra en la época de Don Antonio. Claro. Pero bien, vamos a hacer una pausa breve y vamos a... Porque el invitado es el programa de Fidel, no somos nosotros. Lo único que tenemos que decir es eso. Porque eso había que aderezar un poco el asunto en lo que enderezamos el país. Vamos a la pausa. Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver, me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. El Banco Central regula el sistema financiero. Diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Gánate 77,000 pesos esta semana, además de un premio final de 1 millón. Participas por cada 2,000 pesos de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimás. Banreservas, el banco de los dominicanos. Bueno, Fidel Santana es nuestro invitado, como dijimos, Sí, la aquí damos la bienvenida. la bienvenida formal, de manera que, bueno, el escenario está ahí, los hechos están ahí, los temores son los mismos, las aprehensiones, las búsquedas son las mismas, las irresponsabilidades son las mismas, de manera que arranquemos por ahí, Fidel. Sí, una panorámica de la situación global, según... Yo supongo que el Frente Amplio ya tiene construcciones de perspectivas en proceso. Bueno, primero saludarles, mis grandes amigos, Danilo y Encarnación. Siempre es un agrado para mí estar aquí en este programa. Gracias. Gracias. La situación política de la que ustedes muy sabiamente cada día opinan y informan al país, pues parece coincidir todos los esquemas de análisis en que aún no se ha configurado el rumbo por el que va a desenredarse la madeja en esta coyuntura. Hay una serie de movimientos de ajedrez aún en el tablero, pensándose y calculándose, entre ellos el tema de insistir en la modificación a la Constitución por la vía... Con la excusa de la habilitación. Sí, la habilitación... O la habilitación con la modificación. Excusa de pegar las elecciones. Exacto. Que es un tema que yo había denunciado hace muchos meses. Ese sería el pretexto. Ahora le agregan el tema de... El procurador. Del procurador, sacarlo de la... Y la cuestión municipal. Sí. Entonces, pero en definitiva, pretextos todos. Que no lo vieron antes, pero lo ven ahora como excusa. Claro. Entonces, ese tema pienso que todavía le va a dar un poco de agua a beber a la sociedad dominicana, iniciada la próxima legislatura el 16 de agosto. El 16 de agosto, que también tiene ahí otro ingrediente de tipo político, de incumplimiento y de irresponsabilidad a los compromisos, porque están queriendo complicar la cosa con la Cámara de Diputados y quién la dirigiría en función ya de un compromiso escrito que tienen de hace mucho.
que no es un tema del país, pero que no deja de ser un factor de... Se escucha el rumor en la Cámara de que pudiera no ser respetado ese acuerdo. Es un tema interno del PLD. Pero parece que va a tocar al PRD porque parece que le dan un premio de consolación a un PRDista por esa vía. Si se incumpliera el acuerdo. ¿A un PRDista o a un PRMista? Un Lo del PRDista. PRMista se ofreció, pero Sí. Miguel, el después de el eso eventual sí. agraciado ha dicho que no es verdad. Sí, sí, Pacheco ha dicho que no es. Bien, yo creo que la oposición tiene que jugar su papel. Creo que la oposición no debe servirle de alfil a los propósitos del oficialismo. Y ese es un tema interno del PLD. Sí, pero que se refleja, porque un lío en la Cámara de Diputados trasciende, como la situación del cerco del otro día, era un cerco del Congreso, pero era un tema del país. Sí, sí, claro. Lo fue. Claro que sí, porque El Congreso se paralizó, además de todos los otros problemas. Durante varias semanas la Cámara de Diputados no pudo sesionar. yo creo que el gobernante, que es muy calculador, no creo que se arriesgue a descomponer su maniobrabilidad en el Congreso. Porque Eso está tranquilo ahí. no hay que desconocer que el sector leonelista le ha apoyado en todo al danielismo, en cosas incluso absurdas y nefastas para el país, como la carrera de endeudamiento y los... Pero con tal de evitarse una malquerencia, si se quiere, o confrontaciones con ellos. Sí, Porque no ha sido- por eso le digo que no me parece que ese sea el camino a tomar por el danielismo, que creo que, repito, le conviene mantener la gobernabilidad a nivel del Congreso Sí. en lo que le queda de gobierno. Acuérdense que Danilo ha sido un gobernante que viola, digamos que descaradamente, leyes importantes como la ley de presupuesto nacional. Todos los años él hace lo que le da la gana con eso. Y al final de año se produce entonces un presupuesto complementario que no es más que una legalización de las violaciones. La colocación de bonos para completar. Exacto, y también el movimiento de dinero de unas partidas aprobadas a otras, que él lo hace sin pedir autorización del Congreso. Al final, La transferencia de partidas de un sitio a otro. al final todo eso se le legaliza. Yo pienso que, pero no es que sea del todo descabellada la especie de que hay tentativas para desconocer esa perspectiva de que uno de los diputados del sector leonelista, en este caso el diputado Demóstenes Martínez, que por cierto es un diputado con acrisolado prestigio y muy productivo en la Cámara de Diputados. Una persona que se maneja muy bien, caballeroso. Muy respetuoso, caballeroso. Sí, muy eficiente. Sí, realmente es una persona con los méritos para presidir el órgano, como hay muchos otros legisladores de todas las bancadas allí, con la experiencia y la madurez para encabezar el primer poder del Estado, ¿no? En definitiva, no creo que ese sea el principal factor que amenaza la institucionalidad, sino el de un nuevo pacto de cúpulas para modificar la Constitución de la República sin que exista realmente en el país ningún debate nacional por medio al cual el país llegue a una conclusión de la necesidad de mejorar su Constitución. Porque una reforma... No, ahí sería todo lo contrario, porque una chapucería, una cosa hecha a la carrera, con tanta prisa y con tantas situaciones apremiantes como es el mismo proceso electoral de por medio, realmente sería
hacer todo lo contrario o hacerlo en el peor de los momentos. Sí, por eso decía, el país tendrá en algún momento, no ahora, que abocarse a una discusión integral de la Constitución para mejorarla, para superar las debilidades que arrastra, para darle mayor protagonismo a la ciudadanía, que por cierto hay figuras como el referéndum, que no ha podido ser. O sea, la ley de referendo que se había depositado desapareció. Claro. Es lo que se dice. Claro. No, se sabe. No ha podido ser abordada esa ley. Sí. Y entonces una modificación a la Constitución, primero debería ser resultado de un gran debate nacional. Y segundo, debería ser el fruto de un referéndum aprobatorio de la misma. ¿Vale? Que está contemplado en la Constitución. Claro. Y entonces no puede seguir siendo esto el resultado de acuerdos de cúpulas, con corbata de igual colores o de diferentes colores, pero en definitiva, un problema de corbata. Esas cúpulas son las que han tenido la institucionalidad del país, digamos que secuestrada y puesta al servicio de intereses muy particulares y coyunturales que no puede un país seguir. Una nación organizada no puede seguir esos derroteros. Y entonces, a riesgo de que mi postura quede en minoría, yo sigo insistiendo en que lo correcto políticamente y éticamente es rechazar cualquier tentativa de modificación de la Constitución para hacer un remiendo a conveniencia del presidente de la República. Y me pronuncio contra cualquier sector político que esté en esa jugada de comodín para arribar a una nueva inestabilidad institucional por la vía del desconocimiento de la Constitución de la República. Lo dijiste muy bien, comodín, pues comodín ligado con irresponsabilidad, porque recordemos que Hipólito Mejía, representante de un área importante del PRM, decía que él no favorecía la modificación, la reelección y la modificación constitucional, porque él entendía que él estaba de acuerdo con el sistema norteamericano, 2 periodos y ya. Resulta que Danilo Tiene 2, va a tener 2, entonces ya. Entonces, no, él quiere que lo habilite, pero habilitarlo ¿para qué? Usted no dijo que está de acuerdo con el sistema norteamericano. Entonces, lo que estaría en condiciones del sistema americano, que él dijo que le gustaba, es cómo está el asunto, como quedó ahora después de la declinación del presidente. Así Entonces, es. como que realmente es un contrasentido. Y el Partido Reformista, ¿por qué se oponía hasta el otro día? Y después entonces para meter un ingrediente de perturbación. O sea, si hubiese terminado todo ahí, otros serían los actores que estuvieran ocupando las primeras planas, pero ahora no, ahora son los ingredientes nefastos, preocupantes, y quienes los representan los que plantean ese tipo de barbaridades. Entonces, eso le da primeras planas, eso le da vigencia. Fíjate de qué se están agarrando. Entonces, realmente es una situación bastante... Bueno, se saldrán con la suya, puede ser, a pesar del rechazo social generalizado que hay a esto. Pero el descaro no tiene límites. Se pueden salir con la suya. Sí. Al final, el gran perdedor es el país. Es el país que acaba de aceptarle una derrota, digamos que un golpe mortal, a la tradición histórica de modificar la Constitución para reelegir al presidente de turno. Fue una lección que dio la sociedad en esta ocasión. Claro, porque Danilo no se reeligió porque no pudo, no porque no quiso. Creo que eso cierra un capítulo histórico. Ahora tendremos el de la habilitación, como la salida trasera del que fue derrotado. Sí. Entonces, ahora tiene que recurrir a un nuevo retorcimiento. Ir a la pausa final. Pero, ¿habilitado para qué? Seguiría la gran pregunta. Si después que, para el 2000,
2024. 24, para que entonces sirva como un ingrediente de perturbación al otro gobierno, al que sea. Sí. Que ya, bueno, no, este huele a presidente o aspira a presidente, y como salió el otro día, está ahí en turno. Entonces, ese tipo de elemento es perturbador, sencillamente. Vamos a hacer otra pausa, volvemos con Fidel Santana, que es nuestro invitado del día de hoy. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas. Pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas. ¡Una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café, el aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. ¿Qué harías si te ganas $1.000.000? $1.000.000. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada 500 pesos o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de 100,000 pesos semanales y un premio final de $1.000.000. Banreservas, el banco de los dominicanos. Bien, seguimos. En el día de hoy tenemos la presencia de Fidel Santana, diputado por el Frente Amplio, una de las voces responsables, seria, que ha estado dejando su impronta y su diferencia en el accionar desde el Congreso Nacional, donde hay de todo, donde parece que se puede oír de todo y hacer cualquier cosa. Fidel, ¿qué tanta posibilidad le ve a estos aprestos ahora después de la declaración del presidente Medina, que tiene un impedimento constitucional, para que se reformara y se habilitara? En el tema de la habilitación, que debe ser precedido de una modificación, y ahora hay el adorno de 2 o 3 temas más, y ya hablamos de por qué no es el momento y no es conveniente. ¿Qué posibilidades habría con el factor dinero de que esto pudiera pasar y ser posible? Sí, bueno, vimos que no fue posible porque los votos, además de lo demás, los votos no se consiguieron, pero fue porque el PRM asumió una posición y un sector de reformistas también, entre otros, y el caso de ustedes que resistieron. Pero como que ahora, si Hipólito está de acuerdo y si un sector importante del Partido Reformista también está de acuerdo, a lo mejor consiguen los votos. Y aunque sea para nada o para hacer daño, consiguen modificar la Constitución. Bueno, si el PRM, como institución política, que tiene más de 50 legisladores, se pusiera de acuerdo en esa lógica, pasaría sin dificultad. Aún con el apoyo de un sector del PRM y de los reformistas, no tendrían los votos suficientes. O sea, el sector de Hipólito y el sector Quique no tendrían los votos para pasar. No, no. Y en este caso, que sumarse el PRM como cuerpo, que
semanas pasadas sabemos que tenía varias posiciones, pero que unificó y en algunos aspectos se cumplió. Sí, necesitarían los votos de todo el PRM para poder pasar esta propuesta de modificación. Pero esta celada que le han estado tendiendo busca tratar de, como una especie de caramelo envenenado, meter de camuflaje el asunto, complaciendo a la sociedad civil con el tema del procurador, designarle un procurador, sacarle al procurador del Consejo de la Magistratura, a lo mejor se lo sacan también, le sacan al Contralor, también le agregan eso, en las modificaciones que se hagan. Y en el caso del PRM, que había favorecido que se acercaran, que yo no sé por qué las alejaron aquella vez, y era para quererlas acercar ahora. Y en el caso del presidente del Senado, lo que no estaba viendo ayer, a pesar de que él estaba ahí, ahora lo está viendo ahora, porque es verdad que cometimos una barbaridad de alejar eso, y eso es mucho dinero, y el asunto de la municipalidad, que también ahora la Liga y los demás que han ligado un paquete, un combo, y han querido... Todas esas son cosas maquinadas con anticipación. La separación de las elecciones, eso fue una cosa pensada con maldad. ¿Tú crees que fue una celada? Sí, claro, todo eso son celadas para usarlas posteriormente, porque esos grupos no operan improvisando, calculan cada paso, y lo que van a usar mañana lo articulan hoy. Lo cuajan hoy. Sí. Eso nos dice que entonces el asunto de la Constitución como pacto y la discusión ha tenido mucho de oportunismo y de relajo. Sí, claro, por eso yo hablo de los pactos de cúpula, de conveniencia momentánea, de un liderazgo ya pasado de época, no por la edad, porque por el pensamiento. La edad no tiene nada que ver con lo que es actual en términos, o sea, hay gente que tiene 100 años y su pensamiento es el más avanzado. Bernie Sanders tiene un pensamiento bastante fresco en los Estados Unidos, un hombre de 80 Exacto, años. Hay gente de 80 años que su actuación es de primera línea de combate y en búsqueda de los cambios. Y en cambio hay gente joven que siempre anda como rémora, ¿verdad?, dificultando cualquier posibilidad de avance. Entonces, o queriendo aprovechar personalmente. Digo que es un liderazgo pasado de época, porque es la misma conducta del siglo XIX y la que se afianzó durante el siglo XX, sobre todo en los gobiernos dictatoriales. Y entonces, esos gobiernos que han sido dejados atrás por la sociedad dominicana, derrotados, no sin muchos sacrificios, dejaron como secuela una cultura política patrimonialista, autoritaria, una cultura política en la que se sustituye al sujeto político de la democracia, que debe ser el pueblo, la población, la ciudadanía, se sustituye por la voluntad de 2 o 3 vivos, que siempre andan buscando cómo salir con provechos particulares de cada coyuntura. Y entonces, yo estoy seguro que va creciendo en la sociedad dominicana la conciencia de la necesidad de otro proceder colectivo. Y si pasar esta tentativa, fruto del negocio, porque repito lo que he dicho antes, no hay cómo lograr cambiar esa constitución para propósitos muy particulares que no sea comprando los votos. Yo lo repito aquí, lo diré donde quiera. Sí. Tú lo dijiste en una oportunidad, y muy oportuno, de que realmente incluso hablaste de cantidades, de sumas espantosas que se estaban ofreciendo. Incluso alguna gente está diciendo ahora que parte lo amenazaron con demandarlo, pero no lo hicieron. Parte de estas tratativas ahora tienen que ver con que alguna gente habría cobrado adelante una parte y que entonces ahora... Un avancito. Que algunos avances y que entonces ahora quieren honrar
O sea, hasta se ha hablado de eso. Y hay manera de honrar lo deshonrado. Lo totalmente deshonroso. deshonroso. No hay forma de honrar. Yo no debía utilizar ese tema porque es cumplir con el compromiso. Porque de deshonra se trata. Del espurio compromiso. Sí, exactamente. Sí. Exacto. Un compromiso de mafias. Sí. Parece mucho los compromisos de Al Capone y del tigueraje del narcotráfico y las cosas de este tipo, ¿verdad? Espérate, si la sociedad tiene unos parámetros éticos mínimos. Algunas cosas son lícitas, pero vender una constitución, no hay forma que eso pueda adquirir la categoría de algo honroso, porque va a quedar para la historia. Todo el que se preste a eso y su voto aparezca ahí, tendrá que tener claro que en la página de la historia va a quedar ahí señalado. Claro. Fidel, las consecuencias de ya no solamente de las tratativas, si estas cosas lograren los propósitos buscados, realmente el daño que se le haría, porque de hecho se venía hablando de que el silencio prolongado del presidente Medina, esa indefinición, ese limbo que se producía en esa dirección, estaba ya provocando problemas a la imagen, al turismo, a las inversiones. Entonces, ya esto estaba repercutiendo realmente a nivel económico o de la economía del país. Entonces, pero caemos en el mismo punto, un punto muerto, porque si ahora volvemos con que se va a modificar la Constitución como quiera, porque hay que hacer tales o cuales cosas, seguiría entonces la misma situación, los mismos riesgos. Hay mucha intranquilidad. Fíjate que el dólar se fue desplazando silenciosamente hasta 50 por 1. ¿Tuvo esto que ver? Sí, claro. El nerviosismo. Claro que sí. Además de que se desplazó a 50 por 1, los empresarios que necesitan divisas para hacer negocio en el exterior, le da dificultad a reunir cualquier cantidad de dinero en divisa extranjera. Hay inestabilidad. Fíjate que el Banco Central ha tenido incluso que bajar la tasa de interés, es decir, liberar dinero también. Sí. 29.000 millones del encaje legal, de los cuales ya 12.500 millones ya fueron aplicados, ya fueron a través de la banca colocados. Sí. Todo eso lo que ha buscado es, de alguna manera, contrapesar las variables de nerviosismo que le inyectan a la dinámica económica incertidumbre y parálisis. Entonces, si el gobierno insiste en eso, pues va a profundizar esas incertidumbres. Esas incertidumbres que pueden derivar en crisis. Claro. Y la oposición, ¿qué tantas posibilidades tiene, Fidel, dentro de esas, a propósito de las dificultades que tiene políticas el partido de gobierno, esas indefiniciones, esas cosas que hay? ¿Qué tantas posibilidades tendría la oposición, aunque siempre se le reconoce que está un tanto dispersa? No hay una unidad de criterio y ni de búsqueda de un candidato de consenso, nada de esas cosas. Entonces, ¿qué papel pudiera desempeñar la oposición en esta coyuntura? Esperarse a ver qué hace o qué errores comete el partido gobernante. La oposición tendría una gran oportunidad si logra cohesionarse, si logra además construir una gran coalición, si logra zafarse de la actitud reactiva frente a lo que hace el oficialismo y se coloca a la ofensiva tomando la iniciativa, que no puede ser otra que la de comenzar a proponer una nueva lógica de gobierno. Pero a veces la oposición incluso, o quien representa momentáneamente, coyunturalmente la oposición, le está huyendo a algunos temas. La definición de algunos temas que son cardinales. El tema del aborto, el tema del migratorio y la frontera,
todo ese tipo de cosas le han estado sacando el cuerpo. No hay una posición realmente firme, diferenciadora. Sí, todos esos son elementos que necesitan ser definidos por la oposición y sobre todo la oposición necesita movilizarse en procura de convertir en realidad su propuesta. Se le está haciendo tarde otra vez, como siempre, se le pasa los bolos. Yo espero que no se le pasen los bolos esta vez. Bien, Fidel, de esto, como diría el padre Abelino, que siempre recuerdo, de esto seguiremos hablando, pero no muy lejos, no muy dilatado, volveremos a encontrarnos por aquí para seguir hablando con Fidel Santana, uno de los buenos legisladores que tiene el país y que tiene nuestro Congreso. Congreso al que ir, hay que ir no con una mocha, sino con una escoba buena, bien escobita nueva. Y hay un proceso ahí cercano, ojalá que el público votante afile bien la puntería y que se escoja lo mejor en todas las direcciones. Gracias, Fidel. Esta noche a las 11:30 volvemos con la reproducción de esta conversación con Fidel Santana. Ahora nos vamos.